Hay libertad en la casa del Señor. Y donde donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí es libertad. Amén. Ahí hay libertad. Vamos a ver un tema que tiene que ver con lo que el pastor Adolfo nos acaba de compartir, con lo que acabamos de pedir perdón, pero creo que es necesario seguir ahondando un poco más en el asunto, y es el juicio y los pactos internos o los votos que nosotros hacemos. Amén. El juicio y los pactos internos. Entonces vamos a definir e identificar cuáles son esos juicios que vienen de las raíces de amargura, cómo se forman, cuáles son sus consecuencias. Vamos a definir e identificar esos pactos internos, cómo se forman en nosotros los pactos internos y cómo eliminar esos efectos y esas consecuencias de nuestras vidas. Amén. Sanidad y libertad completa para nuestras vidas. Entonces, en nuestras vidas a veces tenemos patrones que hemos adquirido, en los cuales nosotros nos apoyamos para enfrentar nuestra vida. Unos patrones determinados que tomamos, unas formas de actuar determinadas, pero que no son la voluntad de Dios, no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos patrones que tú puedes identificar también pueden indicarte que en tu vida hay raíces de amargura en tu corazón. Hay algo importante que entender, y es que la ira en sí misma no es pecado. La ira tiene un límite de acuerdo a la palabra del Señor. Es una emoción con la cual Dios nos ha diseñado. Podemos nosotros molestarnos, podemos nosotros airarnos por determinadas cosas. Es una emoción, una reacción de nuestras emociones frente a cosas que nos indignan, que nos hacen sentir mal. Y eso está bien, uno tener ira en determinado momento. Pero el problema es cuando nos enojamos. Nos enojamos significa que empezamos a alimentar esa ira y a alimentarla con pensamientos de desquite. Yo quiero desquitarme por lo que me hicieron, y cuando yo empiezo a pensar en cómo desquitarme, eso ya es enojo, y ya entra la cólera y entra ya momentos en desaforados de la ira, en donde hago daño a las demás personas. La palabra dice en Proverbios capítulo 29 versículo 11: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Se lo repito: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Amén. Es decir, tú puedes tener ira, pero el necio es el que da rienda suelta a esa ira y hace daño y destruye. Y allí cuando la ira, hay dos formas de afrontar la ira: por excesivos manifestaciones de ira contra los demás, o esa ira que no explota, sino como que la guardamos y empieza a causarnos daño dentro de nosotros mismos. Y esa ira que nosotros guardamos, esa ira que nosotros empezamos a almacenar en el corazón, es lo que genera la amargura. La amargura se genera por la ira no manifiesta, por la ira que se queda contenida, por los deseos que tengo en mi corazón de hacer algo pero que no puedo. Alguien decía que la amargura es una venganza que todavía no hemos llevado a cabo. La amargura es una venganza que tú y yo todavía no hemos llevado a cabo, que está allí agazapada esperando el momento. Y cuando una persona tiene amargura, ¿sabes qué es lo que busca en primer lugar? Aliados. Y muchas veces cuando la esposa está airada, está amargada contra su esposo, los aliados son sus hijos, y empieza a indisponer a sus hijos contra el esposo, buscando desquitarse de algo que él le hizo a ella. Y esto es la amargura. La palabra dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que la amargura, ¿qué? Contamina.
La amargura hace dos cosas: me perturba y contamina a otros. Es decir, empieza a regarse, empieza a diseminarse alrededor mío. Si estoy en amargura, yo empiezo a contagiar a los demás, a infectar a los demás de esa amargura, de tal modo que el problema se hace mucho más grande y resultan involucradas personas que no tenían que ver en el asunto. Para entender la raíz de amargura, vamos a pensar un momento en un árbol. Un árbol tiene una raíz. ¿Para qué le sirve la raíz al árbol? Para tres cosas fundamentales. Escucha bien: para nutrir al árbol, es decir, para alimentarlo, para darle crecimiento y para sostenerlo. Y como consecuencia de ese continuo proceso de ser sostenido, de ser alimentado, de estar creciendo, viene un fruto. Como resultado viene un fruto. Lo mismo es la amargura. La raíz de amargura nutre, hace crecer y sostiene el odio en nosotros y nos termina destruyendo a nosotros mismos y a una cantidad de personas a nuestro alrededor. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tienes el fruto, quiere decir que tienes la raíz. Diga aleluya o diga aleluya. Si tienes el fruto, quiere decir que tienes la raíz. Y si está la raíz, hay que identificarla y arrancarla, sacarla de nosotros. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Tú vas a saber de qué clase es el árbol por el fruto que produce. Ahora, ¿cómo se originan las raíces de amargura? ¿De qué modo es que se originan? Hay tres formas principales por las cuales se originan las raíces de amargura. La primera de ellas, por nuestra reacción pecaminosa hacia lo que los demás hacen contra nosotros. Por nuestra reacción pecaminosa hacia lo que los demás hacen contra nosotros. Mira lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Muchas veces no es tan pecaminoso lo que el otro me hizo, es más pecaminosa mi reacción por lo que él me hizo. Y lo que realmente resulta contaminando tu corazón no es lo que esa persona te hizo, es la manera como reaccionas frente a lo que él te hizo. Y eso es lo que genera la amargura. A veces hemos tenido reacciones exageradas frente a alguna situación. ¿Cuántos hemos tenido una reacción exagerada contra nuestra esposa o contra nuestros hijos? O como decía el pastor Adolfo, en la calle manejando. Le confesaba al pastor Juangui allá en Cali que es uno de mis problemas, ¿no? Manejando, dice mi esposa: usted manejando se transforma. Usted es otro, porque usted no es en el carro como es en la casa, como es en la iglesia. En el carro se transforma. Y algunos de mis discípulos han ido en el carro conmigo y me dicen eso, ¿no? Oye, usted es otro, pastor, cuando está en el carro. Y tenemos reacciones exageradas por cositas pequeñas que nos hacen. Y cuando, como dice el pastor, pasa alguien y nos cierra, hace algo contra nosotros, le decimos que Dios lo bendiga, ¿no? Y ahí no creo que sea tanto una bendición. Cuando yo empiezo a recordar lo negativo, le estoy abriendo la puerta a la amargura. Cuando yo empiezo a recordar las cosas malas que me pasaron, cuando yo empiezo a darle rienda suelta a mi imaginación y a mi pensamiento de todas las cosas vividas que me causaron daño en algún momento, otra vez estoy abriendo la puerta a la amargura. Es la forma en que nosotros abrimos la puerta a la amargura. La segunda, por nuestro juicio contra otros. Cuando juzgamos a otro, como decía el pastor Andrés hace un momento, cuando tú y yo, escúchame bien, estamos al nivel del juicio, cuando tú y yo estamos juzgando a otro, entonces yo ya no me estoy relacionando con Dios de padre a hijo. Ahora me estoy relacionando con Dios de juez a juez. ¿Y quién gana? Cuando tú
estás juzgando a otro, ya no eres tú el hijo de Dios. Ahora tú eres un juez al lado de Dios. ¿Y quién gana en el juicio? Siempre Dios va a ganar. El juicio es como un boomerang. ¿Cuántos conocen un boomerang de esos de Australia que se lanza y de repente vuelve? El hermano Arthur Burr decía: cuando el boomerang te pegue en la cabeza, no preguntes quién lo botó, porque el juicio se te devolverá. Aquello en lo que tú juzgas se te devolverá. Alguien decía: tu juicio presente es tu tumba futura. En lo que tú juzgas hoy es en lo que caerás mañana. En lo que tú le mencionas a otro ministro, cayó en alguna situación, y empiezas a juzgar en lo que él cayó y a recriminar lo que él hizo, terminas cayendo en lo mismo que él cayó, porque el juicio abre una tumba para que tú en el futuro caigas en lo mismo. Y en tercer lugar, las raíces de amargura se abren en nuestro corazón por la falta de perdón contra otros. Lo que hace un momento estábamos orando. La amargura crece en nosotros cuando nos aferramos de una circunstancia negativa en nuestra vida, la cual no hemos perdonado. Dice la palabra en Mateo 18:34 que prácticamente yo mismo me estoy entregando a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los atormentadores, aquellos que me están torturando continuamente por el hecho de yo no perdonar. Yo mismo me hago esclavo, yo mismo me hago rehén de mí mismo. En el pasado cuentan de que una persona en la justicia romana, cuando asesinaba a alguien, se le amarraba el muerto a la espalda y se le encerraba en un calabozo para que el vivo se pudriera con el muerto. Y eso que parece tan horrible es lo que pasa con nosotros cuando no perdonamos. Tú y yo nos estamos pudriendo con aquel que no hemos perdonado. Y por eso el objetivo de este tiempo de Freedom Time es liberarnos para siempre de todas las personas que no hemos soltado en nuestras vidas y dejarlos ir libres. Dejar ir libre a los rehenes, déjalos sin cargos. Ya no tengas más cargos contra ellos. Libéralos por fin, y liberándolos a ellos te darás cuenta que el prisionero no era esa persona, el prisionero eras tú. El prisionero eras tú. Ese es el perdón. Nosotros nos damos cuenta que los prisioneros realmente éramos nosotros. La raíz de amargura no es lo doloroso que nos ha pasado, sino el odio que ha generado solo por no perdonar. ¿Cómo estamos manejando las ofensas? ¿Cómo estamos manejando aquello que los demás hacen contra nosotros? ¿Nos estamos dejando llenar de juicio, de crítica, o estamos yendo al perdón? ¿Cuál es nuestra actitud? Hay 3 leyes espirituales que quiero decir rápidamente que se cumplen entre los juicios y los pactos internos. La primera ley se llama la ley del juicio, que dice Mateo 7 del 1 al 2: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Entonces el juicio consiste en juzgar desde mi dolor por lo que me han hecho sin perdonar. Y todo juicio que se levanta de tu corazón, escúchame bien, todo juicio que se levanta desde mi corazón, desde tu corazón, se levanta basado en el dolor y la herida, siempre va a terminar en un juicio equivocado, siempre va a terminar en pecado delante de Dios. La segunda ley es la ley de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y el gran problema de nosotros es que estamos acostumbrados a juzgar todas las cosas, a ser nosotros los jueces de la vida, a ser nosotros los que tenemos el criterio para decir qué es correcto y qué es incorrecto. Ese fue el gran pecado de Adán y Eva. El juicio perfecto estaba en Dios, y ellos pretendieron tomar el juicio perfecto de Dios, tomarlo ellos y empezar ellos a determinar lo bueno y lo malo. Pero yo te digo que lo bueno y lo malo en el hombre es relativo, pero lo bueno y lo malo en Dios es perfecto.
Y por eso nos equivocamos cuando tratamos nosotros de juzgar en nuestra propia opinión, porque estamos haciendo las cosas de un modo relativo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, pero lo que es bueno para Dios es bueno aquí y en todo el mundo. Amén. A ninguno de nosotros nos gusta recibir lo que nos merecemos. A ninguno de nosotros nos gusta realmente llevar las consecuencias de nuestros actos. Y por eso debemos guardar nuestra boca y no juzgar. Nos convertimos en lo mismo que juzgamos. Dice Romanos 2, versículo 1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas tú, porque porque al juzgar a otro, dice la palabra, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Terminamos haciendo lo mismo de aquello que estamos juzgando en el otro que no debe hacer. Esa es la segunda ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y la tercera ley es la ley de la honra. Deuteronomio 5:16. Dice la palabra un mandamiento muy importante: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué muchas veces nos va mal? ¿Por qué muchas veces no nos va como nosotros quisiéramos? Porque posiblemente en nuestro pasado deshonramos a nuestro papá y a nuestra mamá. Y escúchame bien, en donde hemos sido heridos por nuestros padres, allí mismo, en donde hemos sido heridos, si no lo hemos perdonado, es donde los hemos deshonrado. Y con toda seguridad vamos a cosechar lo mismo. En donde hemos sido heridos por nuestros padres. ¿En qué has sido herido por tu papá? ¿En qué has sido herido por tu mamá? Ahí, eso en lo que fuiste herido y que tú dijiste: esto que me hizo mi papá, yo tal vez nunca lo voy a perdonar. Esto no tiene perdón del Señor, no tiene perdón de Dios. Y tú guardas ese resentimiento en tu corazón. Pues yo te quiero decir que allí donde tú no has perdonado a tu papá y a tu mamá, es donde has deshonrado a tu papá y a tu mamá por no perdonarlos. Y esta es una parte clave de esta enseñanza, y que yo te invito que desde este momento empieces a examinar tu corazón. En donde yo me he sentido molesto con mi papá, con mi mamá, me he sentido ofendido y hasta herido por cosas que ellos me han hecho o han dejado de hacer, y que eso ha generado dolor en mi corazón, porque ahí es donde has deshonrado a tu papá y a tu mamá. Y eso mismo vas a cosechar. Esa misma deshonra vas a cosechar. De esa misma clase de personas vas a estar rodeado toda la vida, de lo que tú no has perdonado en las otras personas. En lugar de tú salir de tu casa y decir: ay, gracias a Dios, por fin me libré de esto, vas a estar rodeado donde quiera que vayas, en tu trabajo, en la misma iglesia, de personas que te van a atormentar con lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú cambies. ¿Cuándo Dios va a cambiar las circunstancias? Cuando las circunstancias te cambien a ti. Si tú no cambias con las circunstancias que Dios propicia, Dios no va a cambiar las circunstancias. Pero el día que tú cambies, las circunstancias van a cambiar. Y de repente tú vas a mirar todo alrededor y vas a decir: oiga, todo está como tan bonito. Y está diciendo el Señor: no es que todo haya cambiado, es que tú has cambiado. Y ahora estás mirando las cosas de una manera completamente diferente. Amén. Lo que juzgo, lo cosecho. Resulto haciendo lo que más odié en mis papás y lo que más he odiado en las demás personas. Aquello que señalo, aquello que digo: es que yo no sería así, es que yo no haría eso, es que yo no me comportaría así como se comportó mi papá con mi mamá. Y eso lo guardo como un resentimiento en mi corazón. Termino haciendo lo mismo con mi esposa, con mis hijos. Termino haciendo lo mismo con mis compañeros de trabajo, de estudio, porque yo no he perdonado. Una cosa más que quiero decir es los prejuicios o las expectativas. Los prejuicios por causa de las raíces de amargura. Si nos han herido varias veces en algún área de nuestra vida y no hemos perdonado,
esto va a crear en nosotros una prevención y una predisposición que hará que nos anticipemos a lo que creemos que nos van a hacer con ciertas respuestas llamadas prejuicios. Yo tengo prejuicios, estoy prejuzgando a los demás. Mi papá me trató de determinada manera, o de pronto en el colegio los compañeros se burlaban de mí, me trataban de determinada manera, y esa acción repetitiva de ellos contra mí generó en mi corazón una prevención donde yo creo que ahora, a pesar de haber salido del colegio, en la empresa me van a tratar igual, en la iglesia también se van a burlar de mí, y yo vivo todo el tiempo predispuesto a que las cosas empiecen a pasar. Entonces los prejuicios son como palabras proféticas negativas con las que forzamos a otros para que actúen como nosotros esperábamos que lo hicieran. Y a veces las personas que sienten rechazo en su corazón se sienten cómodas en el rechazo. No viven ellas tranquilas sin rechazo. Y sabes, como ellos tienen rechazo en su corazón, entonces generan en el ambiente donde estén rechazo contra ellos para sentirse cómodos en el lugar donde están. Y eso no se llama una debilidad de carácter, mis hermanos, se llama pecado, de lo cual tú y yo tenemos que arrepentirnos. Amén. El rechazo no es una debilidad del carácter. El rechazo no es algo que yo tengo que lidiar con eso porque es mi forma de ser. Yo declaro en esta mañana que esa no es tu forma de ser. Dios no te hizo así para vivir cohibido de todos los demás, para vivir inseguro de lo que pueden pensar o dejar de pensar los demás, para lo que pueden decir o dejar de decir los demás. Tú eres libre en el nombre de Jesús para hacer lo que Dios te llamó a ser, para ser el hombre y la mujer que Dios dijo que tú deberías ser. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Llegamos allá a la empresa, llegamos allá al colegio, vamos a decir, no me va a ir bien. Empezamos a decir, o decimos, nadie aquí me va a querer. Esas son frases particulares de una persona que está con prejuicios en su corazón, anticipándose a algo que todavía no ha sucedido. ¿Qué diferencia hay entre el juicio y el prejuicio? Entre el juicio y las expectativas, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, los juicios son específicos hacia determinadas personas, más que todo las personas cercanas, las personas de la familia, las personas de la empresa, las personas del colegio. Contra esas personas yo levanto ¿qué? Juicios. Pero prejuicios son contra todas las personas en general, es decir, contra todo el mundo. Un ejemplo de un juicio, ¿cuál sería? Por ejemplo, mi mamá es una manipuladora, ¿no? Ese es un juicio que estoy lanzando contra mi mamá. Es que mi mamá es una manipuladora. Pero ¿cuál sería un prejuicio? Todas las mujeres son manipuladoras. Entonces estoy generalizando, y eso ya es un prejuicio que tengo frente a la vida. En cualquier lugar donde yo voy, encuentro ese prejuicio y esa prevención en mi corazón, y pienso que voy a encontrar esa clase de personas. Y tú mismo estás profetizándote negativamente. Tú mismo estás preparando el ambiente para que eso te pase. Y no es porque Dios quiera que te pase, es porque tú quieres que te pase inconscientemente. Pero es un juego que el diablo ha jugado en tu mente, ha cogido tu mente y ha jugado con eso. Pero dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados en la mente, trabajados por el diablo, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esta mañana hay descanso para todo aquel que quiera descansar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por último vamos a ver los pactos internos, las cosas que nosotros decimos y con las cuales nos atamos a nosotros mismos. Los pactos internos son decisiones que tomamos en nuestro corazón, son determinaciones que tomamos en nuestro corazón como reacción a algo que nos ofendió y nos hirió. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos hirió? Endurecemos nuestro corazón y decidimos que así debe funcionar nuestra vida de ahí en adelante. ¿Cómo? Con esa prevención en nuestro corazón, con ese pacto que hice en mi corazón. Un ejemplo de un pacto interno: yo puedo decirme a mí mismo:
de ahora en adelante no le voy a volver a abrir mi corazón a nadie más en la vida. Y tú hiciste un pacto contigo mismo y te cerraste, te endureciste en tu corazón, y así esa persona haya quedado en otro lugar, así esa persona que te hirió de esa manera haya muerto, de todos modos tú sigues cargando ese pacto interno en tu corazón, y cuando llegas a relacionarte con cualquier persona, tu corazón está endurecido en esa área en particular. Otro pacto que tú puedes hacer, o que una mujer, por ejemplo, puede hacer, es: nunca voy a tener hijos. Le pasó algo, sufrió una situación dolorosa, pero ella no supo perdonar al Dios de que haya permitido que esa situación le aconteciera. Entonces ella cierra su corazón y aún físicamente cierra su vientre para volver a quedar embarazada. Eso se llaman ¿qué? Pactos internos. Otro: nunca más voy a permitir que alguien me avergüence otra vez. Y se convierten en personas orgullosas, poniendo una careta de dureza, poniendo una careta de autosuficiencia, para que nunca más los demás lo vuelvan a avergonzar. Y es un orgullo en el que vive la persona inconscientemente, defendiéndose de una situación que le pasó en su vida y no quiere que se vuelva a repetir. Los pactos internos para pensar son para pensar, sentir y actuar de determinada manera. Los pactos internos, mis hermanos, se resisten al cambio. Los pactos internos no quieren cambiar. Los pactos internos no desaparecen con el tiempo. Tú no puedes decir en el cristianismo, tú no puedes decir en el Señor: con el tiempo eso se me va a pasar. Yo te digo, una herida que no se resuelve se convertirá tarde o temprano en una raíz de amargura. Si tú no resuelves tus heridas, se convertirán en raíces de amargura. Si tú no resuelves esos pactos internos que te hiciste inconsciente o conscientemente en tu corazón, eso va a mantenerse en tu corazón y va a afectar tus relaciones con las demás personas. Cualquier pacto interno que hacemos como respuesta a una herida va a dañar nuestro corazón. Amén. Amén. Eso es lo que quiero exponer esta mañana delante de ustedes. Y vamos a colocarnos en pie un momento delante del Señor. Amén. Y vamos a identificar en nosotros si hay amargura en nuestro corazón. Y yo creo que casi que ninguno en este lugar podríamos estar exentos de tener algo de amargura por alguna razón en nuestras vidas. Y yo quiero que todos, con nuestros ojos cerrados, permitamos al Espíritu Santo redarguir nuestro corazón, examinar nuestro corazón. Gracias a Dios que el Espíritu Santo es el cirujano esta mañana. Gracias a Dios que no hay ninguno de nosotros que vaya a hacer esa operación en el corazón. Ninguno de nosotros. No son las manos del pastor Andrés, no son las manos mías, no son las manos de ningún pastor o líder en esta mañana. Son las manos de Jesús, por el Espíritu Santo, los que harán esa operación en tu corazón. Y dile: Señor, dile como David: Señor, examina mi corazón y revela mis caminos, y revela mis intenciones, y revélame, Señor, aún los pecados que me son ocultos. Lo que yo creía que ni siquiera era pecado, pero que tú lo llamas pecado, yo no quiero más llamarlo como yo lo llamaba. Yo quiero llamarlo como tú lo llamas. Y si tú lo llamas pecado, yo lo llamo pecado esta mañana, y lo expongo delante de ti, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, pide que el Espíritu te revele, te muestre esos juicios que has levantado contra tus papás, que has levantado contra los pastores, que has levantado contra los líderes, que has levantado contra los patrones en la empresa, que has levantado contra cualquier otra persona, tus vecinos, tus familiares. Los juicios que has levantado, a veces creemos estar tan bien. A veces nosotros como ministros pensamos que la Biblia se hizo más delgadita para nosotros, que tenemos ciertos permisos porque ya llevamos cierto tiempo ministrando al Señor. Entonces ya tenemos ciertos permisos de hacer ciertas cosas que los demás nuevos no pueden hacer. Pero yo te quiero decir, la Biblia es la misma para todos siempre.
Y las mismas cosas que señala Dios para unos, las señala para los otros. Y todos vamos a estar en el mismo nivel, en la misma línea, poniéndonos delante de Dios, diciendo: Señor, revela mi corazón si ha tenido juicios contra otros, si he levantado juicio contra otros, si hay patrones recurrentes en mi vida que me afectan y afectan a otras personas. Vamos, confiésalos ahora mismo y arrepiéntete de esos pecados. Perdona a la persona que te hizo hacer esos juicios, la que te ofendió y la que te hizo levantar esos juicios. Perdónala ahora por nombre propio. Yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a tal familiar, a tal amigo, a tal conocido. Lo perdono ahora, lo perdono ahora. Suéltalo. Sé libre de esa persona. Aleluya. Dile: Señor, perdóname por toda raíz de amargura. Dile al Señor: perdóname por toda raíz de amargura, por todo juicio, por toda conducta equivocada que no fue guiada por tu Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, Señor, yo corto, dile al Señor: yo corto con el poder del enemigo. En el nombre de Jesús, ya no soy atado más a estos prejuicios, ya no soy atado más a este pecado, ya no soy atado más a estas consecuencias. Soy libre y libero a mi descendencia, libero a mis hijos de todo poder del juicio y del pecado. En el nombre de Jesús, vamos, libéralos ahora, libéralos. Y si tú eres soltero, está liberando tu descendencia, está liberando desde ya tu descendencia, está liberando a tu esposa o tu esposo futuro ahora, en el nombre de Jesús. Lleva todos esos juicios y pensamientos negativos a los pies de la cruz. Ahora mismo el poder de la sangre de Cristo actúa sobre aquello que se le expone a la luz. Lo que se mantiene en tinieblas, ahí no tiene poder la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene poder en aquello que se expone a la luz. Y tú y yo vamos a exponer todo aquello que nos ataba y nos traía todas esas cosas en nuestro corazón. Las exponemos ahora a la luz, en el nombre de Jesús. Haz declaraciones de vida para revertir los patrones. Vamos, revierte esos patrones, esos pactos internos. Reviértelos ahora, reviértelos. Si antes una mujer había dicho: no voy a tener hijos, ahora di lo contrario: voy a ser fértil, voy a tener hijos para Dios, van a ser una bendición para las naciones. Vamos, revierte los pactos. Señor, yo cancelo en esta mañana todo pacto equivocado, todo pacto hecho con los labios, todo pacto mental, todo pacto hecho en el corazón, todo pacto con el que se casó cada persona y endureció su corazón. Ahora es roto en el nombre de Jesús, y hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Ahora, en el nombre de Jesús, todo patrón de muerte que había establecido esos juicios, ahora mismo yo lo rompo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, es roto en el nombre de Jesús. Aleluya. Di conmigo: yo renuncio a toda falta de perdón, a todo resentimiento. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, reciban ahora libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, yo en el nombre de Jesús quebranto todo poder de esos votos, todo poder de esos pactos internos, y declaro que mis hermanos en esta mañana comienzan una vida de libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Wow. Vamos a llamarle Pastor Zorro. ¿Recuerdas cuando la espada y se queda? ¿Qué pasó con esta enseñanza? Me cortó. Pastor Zorro. Excelente. Wow. Un otro aplauso. Gracias, Señor.